Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les cuento una historia increíble, llena de suspenso y emociones. Pónganse cómodos, porque esta los mantendrá en vilo. Es la historia de una madre que recibe una selfie de su hija en un campamento con sus abuelos, pero al hacer zoom en la foto, descubre algo que la hace entrar en pánico. Vamos con ella. Lydia Haron estaba sentada en su escritorio, con los rayos del sol de la tarde filtrándose a través de las persianas a medio bajar. Miraba fijamente la pantalla de su computadora portátil, donde una hoja de cálculo crucial para una posible promoción en el trabajo seguía desesperadamente vacía. Pero su mente estaba en otra parte. Con un suspiro, se frotó los ojos cansados y cambió de posición en su silla por 10ª vez en una hora. No funciona, murmuró, alejándose del escritorio. La casa estaba demasiado silenciosa. Normalmente, su hija de 5 años, Hazel, llenaba el espacio con sus risas, sus historias del kinder o sus peticiones para ir al columpio en el jardín. Pero Hazel estaba de campamento con sus abuelos, y ese silencio era opresivo. Lydia se dirigió al baño adjunto a la habitación principal. Abrió el armario sobre el lavabo, sus dedos temblorosos rozando una botella de medicamentos escondida detrás del enjuague bucal. Justo cuando iba a tomarla, una voz la sobresaltó. Lydia no. Era Nick, su esposo, de pie en el marco de la puerta, con una mirada que mezclaba decepción y preocupación. Su cabello castaño estaba ligeramente desordenado, señal de que se había pasado la mano por él, un hábito cuando estaba nervioso. Sé lo que estás pensando, dijo suavemente, entrando en la pequeña habitación, pero lo prometiste. 4 meses sin nada. ¿Recuerdas? La mano de Lydia tembló cerca de la botella. No puedo concentrarme. Este informe debe entregarse mañana. Y no he escrito una sola frase coherente. Su voz se quebró. Solo una pastilla para ayudarme a enfocarme. Nick le tomó la mano suavemente y la alejó del armario. Si tomas una hoy, tomarás otra mañana, y todo lo que hemos logrado con las sesiones de terapia se desvanecerá. Lydia bajó los hombros, cerrando el armario, cruzó su reflejo cansado en el espejo. Tienes razón, lo sé. Se interrumpió, incapaz de explicar la angustia que la carcomía. Estás preocupada por Hazel, ¿verdad? Dijo Nick, guiándola hacia la cama para sentarse a su lado. Eso es, no. Lydia asintió, un poco avergonzada de ser tan transparente. Es la primera vez que está fuera tanto tiempo. 2 noches ya eran mucho, pero 3, y solo hemos tenido noticias de ellos una vez, desde ayer por la mañana. Nick le recordó suavemente. Mamá y papá ya la han llevado de campamento muchas veces. Son experimentados. Han recorrido medio país en su autocaravana. Sí, pero nunca 3 noches con una niña de 5 años llena de energía, insistió Lydia. Y tus padres ya no son tan jóvenes. ¿Y si le pasa algo? Nick la interrumpió con una leve sonrisa. ¿Y si confiamos en mis padres, que criaron a 3 hijos sin incidentes graves, para que manejen a una pequeña de kinder durante 3 días? Masajeó sus hombros tensos, sus dedos deshaciendo los nudos. Ellos ofrecieron llevarla para que puedas terminar este proyecto y conseguir ese ascenso. Adoran a Hazel y deben estar divirtiéndose enseñándole sus trucos de campamento. Lydia sintió que la tensión se aliviaba ligeramente. Nick tenía razón. Y Chell, los padres de Nick, eran campistas experimentados y adoraban a su nieta. ¿Sabes?, añadió Nick con un tono burlón, inclinándose hacia su oído. Si terminas tu trabajo temprano, podríamos aprovechar un poco de tiempo solo nosotros dos. ¿Cuánto hace que no tenemos la casa para nosotros solos? A pesar de su ansiedad, Lydia esbozó una sonrisa. Buen argumento. Tomó una profunda inspiración. Tienes razón.
Lo siento por haber querido tomar las pastillas. 4 meses es lo más que he resistido. Y no quiero romper eso. Decidida, se levantó, con los hombros rectos. Las pastillas se quedarían en el armario. Tenía promesas que cumplir, con Nick, con su terapeuta y sobre todo consigo misma. Con Nick a su lado, salió del baño, dejando los medicamentos atrás. De vuelta en la habitación, su teléfono vibró con una notificación. Corrió hacia la mesita de noche donde estaba cargando, y vio un mensaje de June, la madre de Nick. «Es tu mamá», le dijo a Nick. Abriendo el mensaje, apareció una selfie borrosa, acompañada de letras incoherentes. Lydia no pudo evitar reírse. Hazel claramente había tomado el teléfono de June. «Mira esto», dijo, mostrando la pantalla a Nick. «Hazel ya está aprendiendo a tomar selfies». Nick se rió mirando por encima de su hombro. «Los niños y la tecnología. A los 5 años, ya es más hábil que mis padres». La foto estaba parcialmente borrosa, pero se distinguía un campamento de fondo. Sobre todo, el rostro sonriente de Hazel, con sus rizos rubios despeinados, era visible. Parecía feliz y segura, lo que calmó un poco la ansiedad de Lydia. Estaba a punto de llamar cuando llegó otra foto, más nítida. Hazel sacaba la lengua, fiel al estilo de una niña de 5 años. De fondo se veía la autocaravana, y a June y Charles alrededor de una fogata, pero había alguien más, un hombre que Lydia no reconocía, o más bien, cuyo rostro le parecía extrañamente familiar. Lydia frunció el ceño y amplió la imagen del hombre. Su corazón se aceleró cuando comprendió. «Nick», llamó, con la voz tensa. «Ven a ver esto». Nick, que se había instalado en el sofá de la sala para leer noticias en su tableta, respondió. «¿Qué pasa? Ven, por favor». Cuando regresó, Lydia le pasó el teléfono. «¿Ves lo que yo veo?» Nick entrecerró los ojos, acercando la imagen del hombre. «Parece un campista cualquiera, probablemente otra familia que conocieron». «No», insistió Lydia, tomando el teléfono para ampliar aún más. «Mira bien, es Caleb». Nick pareció escéptico. «No lo creo, Lydia. Caleb siempre estaba bien afeitado, con el cabello más oscuro. Este tipo tiene el cabello castaño claro». Pero Lydia estaba segura. A pesar de los cambios, el cabello, la barba más espesa, reconocía la forma de sus ojos, la línea de su mandíbula. Era Caleb. Revisó el calendario en su teléfono. «Han pasado 5 años», murmuró, más para sí misma que para Nick. 5 años que está en prisión por violencia doméstica y drogas. Nick suavizó su tono. Conocía la historia de Lydia con Caleb. Los abusos sufridos, mientras estaba embarazada de Hazel, la noche en que casi la estranguló antes de que interviniera la policía. «Si realmente es Caleb», continuó Lydia, con la voz temblorosa, «debe haber sido liberado. Pero ¿por qué nadie me avisó? Deberían haberme informado». Con el pánico creciendo, intentó llamar a June, sin respuesta. Luego a Charles, con el mismo resultado. «Vamos», le dijo a Nick, tomando su bolso. Nick dudó. «Lydia, ¿estás segura?» «Vamos», repitió, con la voz cargada de urgencia. «Si Caleb está ahí con Hel, tenemos que ir ahora». Nick asintió, comprendiendo finalmente la gravedad de la situación. Bajó a encender el coche mientras Lydia tomaba algunas cosas, pero antes de seguirlo, volvió al baño. Abrió el armario y miró fijamente la botella de medicamentos. Tras un minuto de lucha interna, la tomó y la deslizó en su bolso. «Lydia, vámonos», gritó Nick desde la planta baja. Corrió hacia la entrada donde Nick la esperaba, con el motor encendido. Al sentarse en el lado del copiloto, sintió el peso de la botella en su bolso, como un secreto culpable. «Trinity Pines está a 1 hora», dijo Nick mientras arrancaba. «Intenta llamar a tus suegros, mientras conduzco». Lydia asintió,
apretando su teléfono. Intentaba no imaginar lo peor, pero si Caleb estaba realmente en el campamento con su hija, nada bueno podía salir de eso. El campamento de Trinity Pines, ubicado en las montañas Blue Ridge en Carolina del Norte, era un refugio rústico y tranquilo, rodeado de pinos majestuosos y senderos sinuosos. Lydia y Nick habían ido varias veces con Henyul, y June y Charles habían mencionado que pasarían 2 noches allí antes de cambiar de parque para la tercera. No entiendo cómo Caleb podría estar allí, dijo Nick, mientras conducía por la autopista. Mis padres lo conocen. ¿Lo han visto alguna vez? Lydia negó con la cabeza. No lo creo. Están tan ocupados viajando en su autocaravana, que no siguen mucho lo que pasa en la ciudad. Tal vez es solo alguien que se le parece, sugirió, intentando calmarse, pero en el fondo, lo sabía. Era Caleb en la foto. El silencio ansioso acompañó su viaje. Los pensamientos de Lydia se desviaron hacia la noche del arresto de Caleb. Estaba embarazada de 8 meses, su vientre enorme y sensible, el recuerdo de sus manos alrededor de su cuello, apretando mientras su rostro se contorsionaba de rabia, era algo que había intentado olvidar durante años. Si los vecinos no hubieran llamado a la policía. Mira, dijo Nick, de repente, sacándola de sus oscuros recuerdos. Coches de policía. Dios mío, murmuró Lydia, aferrándose al tablero mientras Nick aceleraba, con los nudillos blancos en el volante. Se estacionaron apresuradamente, y corrieron hacia el grupo de oficiales y guardasques reunidos en el centro del campamento. El área de estacionamiento estaba llena de actividad. Había llegado otro coche de policía, y Lydia veía a los oficiales hablando con varios campistas. Sus ojos escanearon frenéticamente la zona en busca de la autocaravana de June y Charles. Estaban allí, sentados en una mesa de picnic, hablando con un detective que tomaba notas. Charles presionaba una bolsa de hielo contra su sien, y June parecía pálida y conmocionada. Allí, señaló Nick, apuntando a la autocaravana azul y blanca estacionada cerca de un grupo de pinos. Al acercarse, Lydia escuchó a Charles describir lo que había pasado. Se presentó como Collins, decía con la voz temblorosa. Parecía un buen tipo, muy amable con nosotros, especialmente con Hayes. Anoche incluso hicimos una barbacoa juntos. Estaba con una mujer, Maya, creo que su hermana. Una mujer elegante, pero amistosa. Ambos eran muy buenos con los niños. Desde ayer acompañaban a Hayes, jugaban con ella, dibujaban, coloreaban. El detective asintió, tomando notas. Y esta mañana, ¿qué pasó? Charles bajó la bolsa de hielo, revelando un feo moretón. Después del desayuno, dijeron que se irían pronto. Hazel estaba molesta y pidió jugar con ellos una última vez. Prometieron no ir lejos, solo recoger hojas y flores, como ayer. June tomó la palabra, con la voz temblorosa. Estaba dentro de la autocaravana, ordenando las cosas de Hazel. Charlie estaba leyendo afuera. Sí, continuó Charles. Estaba absorto en mi libro. No vi que la subían a su vehículo. Cuando escuché el motor y levanté la vista, ya se estaban yendo. Corrí tras ellos, dijo, tocándose el rostro magullado. Alcancé la puerta del conductor antes de que salieran del campamento. Collins, si ese es su verdadero nombre, salió y me golpeó varias veces. No pude detenerlo. John apretó la mano de su esposo. Llamé a la policía de inmediato, pero ya han pasado más de 1 hora. El detective Rollins intervino. Los secuestradores de niños suelen intentar poner la mayor distancia posible entre ellos y el lugar del secuestro. Hemos emitido una alerta para la autocaravana, pero sin número de placa. Es complicado. ¿Tienen fotos de este Collins? June negó con la cabeza, triste. No tomamos muchas fotos cuando acampamos. No es nuestro estilo. Lydia se llevó la mano a la boca. La selfie, exclamó.
Hessel nos envió una selfie desde tu teléfono, June. El hombre estaba de fondo. Buscó frenéticamente la foto más clara de las dos enviadas por Hessel, y se la pasó al detective Rollins. Creo que es mi exmarido, Caleb Winters. El detective estudió la foto con atención. ¿Por qué cree que su exmarido secuestraría a su hija? Lydia respiró hondo, sintiendo todas las miradas sobre ella. Caleb fue a prisión hace 5 años por violencia doméstica y posesión de drogas. Estaba embarazada de 35 semanas de Hessel, cuando él tragó saliva, cuando me agredió. Casi muero. Si la policía no hubiera llegado a tiempo, mostró una foto antigua de Caleb, tomada de redes sociales al detective. El hombre en la selfie de Hessel es diferente. Tiene cabello ahora. Está más corpulento, pero estoy casi segura de que es él. El detective comparó las dos fotos. Hay similitudes, pero con la calidad de la imagen y los cambios que menciona, es difícil estar 100% seguros. Si es su exmarido, señora Harron, podría estar apuntando a su hija biológica. Otro oficial se acercó, hablando en voz baja con el detective Rollins antes de dirigirse al grupo. Hablamos con otros campistas, y con el gerente del campamento. Varias personas vieron una autocaravana, que coincide con la descripción dirigiéndose hacia la ciudad, no hacia la montaña como pensábamos inicialmente. De repente el teléfono de Lydia vibró, mostrando un número desconocido. Lo ignoró, pensando que era una llamada comercial, pero cuando volvió a sonar, dudó. Disculpen, le dijo al detective. Tengo que tomar esta llamada. Se alejó del grupo, encontrando un rincón tranquilo cerca de un grupo de pinos. Su mano temblaba al contestar. Hola, habla bajo y escucha bien, dijo una voz al otro lado, helándole la sangre. Era inconfundiblemente Caleb. De fondo, escuchaba a Hazel balbucear alegremente. Caleb, susurró, apretando el puño. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está Hazel? Está bien, respondió, con un tono extrañamente tranquilo. Se está divirtiendo como nunca, ¿verdad, pequeña? Su voz se alejó ligeramente, probablemente hablando con Hazel. Lydia escuchó la respuesta alegre de su hija, un sonido inocente que casi le rompió el corazón. Caleb, por favor, suplicó suavemente, no hagas esto, ni siquiera te conoce. Ese es el problema, ¿no? Su voz se endureció. Mi propia hija no me conoce. 5 años de su vida perdidos. Tiempo que nunca recuperaré. No tienes ningún derecho. Tengo todos los derechos. Soy su padre biológico. Cortó. Ahora, escucha bien. No quiero hacerle daño a Hazel. No la tomé para lastimarla. Solo quiero hablar. Tú y yo tenemos asuntos que resolver. Lydia miró al grupo alrededor del detective Rollins. Nick la observaba, preocupado. ¿Por qué debería creerte? Lanzó. Tomaste a mi hija. Sabías que estaría aquí con mis suegros. Lo planeaste, ¿verdad? Si no vienes sola, si hablas de esta llamada a la policía o a tu esposo, me aseguraré de que todos sepan qué clase de madre eres realmente, dijo, su voz volviéndose amenazante. Se lo contaré todo, Lydia. Todos tus pequeños secretos. Su sangre se lo... ¿De qué estás hablando? No puedes amenazarme. La policía no creerá nada de lo que digas. Caleb soltó una risa burlona. ¿De verdad? ¿Olvidaste lo que hiciste? Engañarme con Nick, mientras estabas embarazada, consumir alcohol y drogas sabiendo que llevabas a nuestro hijo, o el dinero que robaste de tu empresa para alimentar tu adicción. Las piernas de Lydia casi cedieron. Se apoyó contra un árbol para estabilizarse, asegurándose de estar fuera del alcance de los oídos. Todo eso es pasado, dijo, intentando mantener la voz firme. Nick y yo hemos ido a terapia. Estamos limpios desde hace 4 meses. 4 meses, se burló Caleb. Felicidades, pero los fondos que desviaste, ese pequeño truco contable que hizo que despidieran a 3 empleados inocentes, eso no desaparece así.
Lidia cerró los ojos, la vergüenza y el miedo luchando dentro de ella. ¿Qué quieres, Caleb? Te lo dije, quiero hablar. Encuéntrame en el Sunshine Café en Oak Ridge. ¿Conoces el lugar? Mi hermana es la dueña. Ven sola. Trae los documentos de Hazel, acta de nacimiento, registros médicos, todo. ¿Por qué necesitaría traer sus documentos?, preguntó Lidia, desconfiada. Lo entenderás allí. Y Lidia, no me hagas esperar, no vuelvas a llamar a este número y no intentes nada astuto. Recuerda lo que está en juego. La línea se cortó. Lidia intentó devolver la llamada de inmediato, pero como Caleb había advertido, el número ya estaba desconectado. Miró fijamente su teléfono, su mente explorando opciones imposibles. Si hablaba de la llamada a la policía, Caleb podría cumplir sus amenazas. El desvío de fondos había ocurrido hace más de 5 años, pero el plazo de prescripción no había expirado. Podría enfrentar cargos penales, perder su trabajo, la custodia de Hazel, todo lo que había construido. Pero si iba sola, caería en una trampa. ¿Qué quería Caleb realmente después de todo este tiempo? Tomando una profunda inspiración para recomponerse, Lidia regresó al grupo. Mick corrió hacia ella. ¿Quién era? Estuviste mucho tiempo al teléfono. Lidia buscó una mentira creíble. Era la oficina, dijo evitando su mirada. Exigen el informe que debía enviar. No están contentos con el retraso. Mick pareció escéptico pero no insistió. Alrededor de ellos, la policía había acordonado una zona con cinta amarilla, y habían llegado más oficiales. El detective se acercó, con expresión seria. Hemos establecido controles en las carreteras, y emitido una alerta a Amber para Hazel. Sería mejor que regresaran a casa a descansar. Los mantendremos informados en cuanto tengamos novedades. Lidia asintió distraídamente, su mente ya planeando cómo escapar y encontrarse con Caleb. Voy a llevar a mis padres al hospital, dijo Nick, pasando un brazo por los hombros de Lidia. Charles necesita que revisen su herida en la cabeza, y ambos están conmocionados. Charles y June ya eran conducidos hacia una ambulancia, con Charles aún sosteniendo la bolsa de hielo contra su sien. Tengo que traer su autocaravana, continuó Nick. ¿Y tú? Lidia aprovechó la oportunidad. Creo que voy a volver a casa. Necesito terminar ese proyecto para el trabajo. Nick la miró, incrédulo. Ahora, en medio de todo esto, ¿le dijiste a tu oficina lo que pasó? Es solo algo pequeño que arreglar para la empresa, insistió Lidia. Los encontraré en el hospital en unas horas. Ese ascenso sigue siendo importante. Nick frunció el ceño pero finalmente asintió. Está bien, si es lo que debes hacer. Se despidieron de la policía, prometiendo mantenerse en contacto para cualquier novedad. Lidia vio partir la ambulancia con June y Charles, con Nick siguiéndolos en su autocaravana. Sola en su coche, la fachada que mantenía se derrumbó. Apretó el volante, su cuerpo temblando mientras el pánico y la ansiedad la dominaban. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras golpeaba el volante de frustración. ¿Por qué está pasando esto?, sollozó en el coche vacío. ¿Por qué ahora? Su mirada cayó en su bolso. En el asiento del copiloto, la botella de pastillas parecía llamarla, prometiendo un alivio inmediato ante este estrés abrumador. Con manos temblorosas, Lidia tomó el bolso y sacó la botella, desenroscó la tapa, y dejó caer una pastilla en su palma, mirándola con una mezcla de deseo y repulsión. Recordaba su promesa a Nick, los 4 meses de sobriedad que habían mantenido con esfuerzo. Pero esto era diferente. No, era una emergencia. Necesitaba estar lúcida para salvar a Hazel, y su ansiedad lo hacía imposible. Racionalizando su decisión, Lidia partió la pastilla por la mitad. Media dosis no sería tan peligrosa, se dijo, solo calmaría sus nervios.
La ayudaría a concentrarse sin comprometer su conducción. Tragó la media pastilla en seco, esperando el familiar efecto calmante. Unos minutos después, su corazón se ralentizó, su mente se aclaró, el pánico retrocedió, reemplazado por una determinación enfocada. Con manos ahora firmes, Lidia encendió el coche y salió del estacionamiento del campamento, rumbo a casa. El viaje de Trinity Pines a su hogar normalmente tomaba poco menos de una hora, pero Lidia lo hizo en 40 minutos, demasiado preocupada para notar la aguja del velocímetro subiendo muy por encima del límite en las carreteras sinuosas de las montañas. La casa parecía extrañamente silenciosa cuando entró. Lidia fue directamente a la habitación principal, donde una pequeña caja fuerte e ignífuga contenía todos sus documentos importantes. Sus dedos temblaron con la combinación, requiriendo 3 intentos antes de que la caja se abriera. Dentro estaban sus pasaportes, tarjetas de seguridad social, pólizas de seguro, y los documentos de Helsel, acta de nacimiento, tarjeta de seguridad social, registros de vacunación y médicos. Ordenó los papeles, organizándolos de Helsel en una carpeta. Mientras trabajaba, las preguntas invadían su mente. ¿Por qué quería Caleb esos documentos? ¿Planeaba llevarse a Helsel lejos, fuera del estado, incluso del país? No lo dejaré, murmuró ferozmente en la habitación vacía. Lidia miró el reloj. Tenía que apresurarse. Oak Ridge estaba a unos 30 minutos, en dirección opuesta. Reunió los documentos de Helsel, respiró hondo y volvió a su coche. El Sunshine Café estaba en el corazón de Oak Ridge, su toldo amarillo brillante visible a una manzana de distancia. Junto al café, un área de juegos colorida entretenía a los niños mientras los padres disfrutaban de su café y pasteles. Lidia se estacionó al otro lado de la calle, escaneando la zona en busca de la autocaravana de Caleb y Maya, pero no estaba allí. Un coche de lujo negro estaba estacionado junto a la acera. Luego vio a Helsel en el arenero. Su corazón dio un salto al ver a su hija, sana, sonriente, despreocupada, pero el alivio fue breve. Una mujer, probablemente Maya, la había visto. Sin dudar, guió a Helsel hacia el área de juegos interior, con un movimiento rápido y decidido, como si esperara la llegada de Lidia. Al menos está bien, murmuró Lidia, decidiendo dejar los documentos de Helsel en el coche por ahora. Solo los entregaría si era absolutamente necesario. Al cruzar la calle, una mujer con cabello negro liso y gafas de sol de marca se acercó. Tenía la misma mandíbula que Caleb y la seguridad de alguien acostumbrado al lujo. Maya, dijo Lidia fríamente. Te está esperando adentro, respondió Maya, señalando una sala privada usada a menudo para cumpleaños infantiles. Por aquí. El café no estaba lleno, con solo unos pocos clientes dispersos en las mesas al aire libre. En la sala privada, Caleb estaba sentado en una mesa, más arreglado de lo que Lidia recordaba. La prisión lo había cambiado físicamente, más delgado, su cabeza antes calva ahora cubierta de cabello castaño claro, su rostro bien afeitado adornado con una barba bien recortada. Lidia la saludó, su voz con el mismo encanto suave que una vez la había cautivado. Ha pasado tiempo. Lidia sintió que el efecto del medicamento se desvanecía. La ansiedad regresaba mientras enfrentaba a su exmarido. Helsel, exigió, sin preámbulos. Pronto me buscará. Está perfectamente bien, como viste, aseguró Caleb. Maya la mantendrá ocupada mientras hablamos. ¿Qué quieres, Caleb?, preguntó Lidia, sentándose frente a él pero manteniendo la distancia. Caleb se inclinó, sus ojos fijos en los de ella. Quiero discutir un acuerdo. Es simple. Quiero que le digas a Hethel la verdad, que soy su padre. Quiero que viva conmigo. Eso es absurdo, exclamó Lidia. No puedes reaparecer después de 5 años y esperar. Aún podrías verla,
interrumpió Caleb con facilidad. Una vez por semana, bajo supervisión. Tú sigues tu vida con Nick, el hombre con el que me engañaste, y yo crío a mi hija. Es justo, dadas las circunstancias. ¿Y si me niego?, desafió Lidia, aunque ya conocía la respuesta. Entonces reportaré todo lo que hiciste a la policía, dijo Caleb simplemente. El consumo de drogas durante tu embarazo, el desvío de fondos de tu empresa. Perderías a Herschel de todos modos, pero también terminarías en prisión. La rabia de Lidia hervía. Tú también hacías todas esas cosas, Caleb. Consumías drogas. Bebías alcohol conmigo. Nunca me detuviste, aun sabiendo que estaba embarazada. Ambos éramos un desastre. No estábamos listos para un bebé. La diferencia, respondió Caleb con calma, es que yo no robé miles de mi empresa, y no te engañé. Por favor, suplicó Lidia, su ira dando paso a la desesperación. Ya no consumo drogas ilegales. He ido a terapia. Tengo medicamentos recetados ahora, y no los he tomado en 4 meses. Caleb alzó una ceja. Solo 4 meses después de 5 años. Entonces, ¿seguías consumiendo drogas mientras cuidabas de nuestro bebé? Los medicamentos eran recetados, insistió Lidia. Mi terapeuta decía que eran seguros. Solo los tomaba después de que Herschel dormía, y desechaba mi leche después, cuando la amamantaba. En prisión, también fui a terapia, dijo Caleb, con un toque de orgullo en la voz. Estoy limpio desde hace más de 3 años. Si alguien la merece, soy yo. Se recostó en su asiento, evaluándola. Pero dejemos eso. Esto es lo que pasará. Esta noche, Herschel se queda conmigo. Le dices que soy su padre, su verdadero padre. Mañana no vienes a buscarla. Podrás verla el sábado. ¿Y si no acepto?, preguntó Lidia, sabiendo que no tenía muchas opciones. Entonces llamo a la policía y les cuento todo sobre tu pasado, dijo Caleb simplemente. Tú decides, Lidia. Sintiéndose acorralada, Lidia asintió a regañadientes. Está bien, se lo diré. Caminaron juntos hacia el área de juegos donde Herschel construía un castillo de arena con malla. Al ver a Lidia, el rostro de la pequeña se iluminó. «Mami», gritó corriendo a abrazarla. Lidia se arrodilló, abrazando fuerte a su hija, saboreando la calidez de su pequeño cuerpo. «Hola, cariño. ¿Te estás divirtiendo?». Herschel asintió con entusiasmo. El señor Collins y la señora Maya me llevaron de campamento. Vimos ciervos, recogimos flores y comimos malvaviscos. La inocencia en la voz de su hija hacía que lo que Lidia debía hacer fuera aún más doloroso. Respiró hondo. Herschel, pequeña, tengo que decirte algo importante. Este hombre no es realmente el señor Collins. Se llama Caleb, y es tu papá. Herschel frunció el ceño, confundida. Pero papá Nick, es mi papá. Sí, Nick también es tu papá, explicó Lidia, buscando las palabras correctas. Pero Caleb es tu papá verdadero, de cuando eras un bebé muy pequeño en mi pancita. Herschel pensó con la lógica simple de una niña de 5 años. Entonces, ¿tengo 2 papás? Sí, confirmó Lidia, aliviada de que su hija no estuviera molesta. Herschel parecía aceptar esta nueva realidad, con sorprendente naturalidad. Miró a Caleb con curiosidad. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Tienes juguetes? Caleb sonrió, arrodillándose a su altura. Tengo juguetes, y una piscina. ¿Te gustaría ver? Los ojos de Herschel se abrieron de emoción, pero su expresión cambió. Pero quiero que mami venga también. Mami me hace falta. El corazón de Lidia se rompió. No puedo ir esta noche, pequeña. Tengo trabajo, pero vas a dormir en casa de papá Caleb esta noche, y vendré por ti mañana. El rostro de Herschel se ensombreció, y protestó. No, quiero que vengas conmigo. Viendo la angustia de su hija, Lidia modificó rápidamente su plan. Está bien,
¿Y si voy contigo a casa de Caleb y luego me voy? Estaría bien. Gesell lo pensó y asintió a regañadientes. Está bien, perfecto, dijo Caleb, levantándose. Se volvió hacia Lidia, bajando la voz para que Gesell no oyera. No olvides sus documentos. Más te vale cooperar, o contactaré a mi abogado. Lidia asintió, con el corazón apesadumbrado, viendo a Gesell tomar la mano de Caleb con confianza. Acababa de aceptar entregar a su hija a su agresor, y parecía impotente. Gesell subió al coche de Caleb con Maya, parloteando emocionada sobre la piscina y los juguetes que podría encontrar. Lidia volvió a su coche, sus movimientos mecánicos, su mente entumecida por el peso de la situación. Una vez dentro, con la puerta cerrada, dejó salir su desesperación. Las lágrimas fluyeron libremente mientras golpeaba el volante, esta vez, de ira en lugar de pánico. ¿Cómo permití que esto pasara?, murmuró. ¿Cómo pude aceptar dejarla? Una sensación de impotencia amenazaba con engullirla. Tenía dos opciones imposibles: entregar a Gesell a Caleb y perder a su hija, o confesar sus crímenes pasados y perder a su hija mientras iba a prisión. En ambos casos, Gesell crecería sin su madre. Lidia intentó pensar racionalmente. Si le daba los documentos a Caleb, él podría testificar que ella le había cedido a Gesell voluntariamente. Con un buen abogado, podría obtener la custodia exclusiva, y luego, la dejaría ver a Gesell, o desaparecería con ella, asegurándose de que Lidia nunca la volviera a ver. Por otro lado, si iba a la policía con Nick, y confesaba todo, Caleb sería arrestado por secuestro, ya que no tenía derechos legales de custodia, pero ella enfrentaría cargos por sus crímenes pasados. ¿Iría a prisión? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué pasaría con Gesell mientras tanto? El estrés y la ansiedad se acumulaban, y Lidia se encontró alcanzando su bolso, buscando el falso consuelo de las pastillas. Abrió la botella, miró la media pastilla restante, luego dejó caer una entera. Una dosis y media calmaría el dolor, se dijo. La ayudaría a pensar con más claridad. Puso las pastillas en su lengua y las tragó, pero después de un momento, cuando comenzó a sentir el efecto, una ola de autodesprecio la inundó. ¿Era realmente la mujer que quería ser? ¿Una madre incapaz de luchar por su hija sin ayuda química? No, dijo en voz alta, escupiendo las pastillas en su mano. No haré esto, valgo más que esto. Con una determinación repentina, Lidia abrió la puerta y corrió hacia el basurero más cercano. Se obligó a vomitar, eliminando cualquier residuo de la media pastilla aún en su sistema. Debo merecer a mi hija, se dijo entre arcadas. No puedo recaer, tengo que resistir. Una vez purgada, Lidia volvió a su coche, bebiendo agua de una botella para enjuagar el sabor ácido de su boca. Su mente estaba más clara, su determinación más fuerte. Iría a casa de Caleb, donde había vivido durante su matrimonio, pero no se rendiría, ni a sí misma, ni a Gesell. Encendiendo el motor, Lidia siguió el coche de Caleb hacia la confrontación que la esperaba. La casa de Caleb se erguía en una calle tranquila, bordeada de céspedes bien cuidados, y jardines elegantes. Más grande que la de Lidia y Nick, tenía un patio trasero espacioso con una piscina enterrada, un lujo que seduciría a una niña de 5 años. Al entrar en el camino de acceso, Lidia escuchó la risa de Gesell a través de una ventana abierta. El coche de Caleb ya estaba estacionado en el garaje, aún abierto. Lidia se quedó un momento en su coche, reuniendo coraje. La carpeta con los documentos de Gesell estaba en el asiento del copiloto. La tomó, luego decidió dejarla en el coche por ahora. Solo cedería esos papeles como último recurso. La casa era como la recordaba, aunque la decoración se había modernizado. Al cruzar la puerta principal, los recuerdos la asaltaron, algunos buenos, muchos malos. Aquí había vivido sus días más oscuros,
donde su adicción casi la destruyó. Siguió la voz de Hazel, hasta lo que antes era una guardería. Aunque Hazel nunca vivió allí, Caleb le había transformado en una sala de juegos, llena de juguetes y libros que encantarían a cualquier niño. Maya estaba ausente. Mami, exclamó Hazel al verla, corriendo a abrazarla. Mira todos los juguetes. Caleb levantó la vista, ocupado armando una casa de muñecas. Maya fue a comprar cosas para Hazel, explicó. Dee asintió, observando la habitación recién decorada, perfecta para una niña pequeña, con colores pastel y arte caprichoso. Sus ojos se desviaron hacia un armario familiar en una esquina, y de repente, fue transportada 5 años atrás. Ese armario estaba ligado a su peor error, cometido con Nick en una neblina de alcohol y drogas. La vergüenza y el arrepentimiento la inundaron. Perdida, confundida y aterrorizada por la inminente responsabilidad de la maternidad, había tomado una decisión terrible. Como si leyera sus pensamientos, Caleb sonrió con suficiencia. Entonces, ¿lo recuerdas? Lydia lo ignoró, acercándose al armario como atraída por una fuerza invisible. Colocó la carpeta de documentos encima, su atención captada por una foto enmarcada. Era una imagen de Caleb y Maya, más jóvenes, abrazados. Colgando del marco, un brazalete en forma de corazón despertó un recuerdo. Lo tomó, examinándolo de cerca. Por impulso, abrió el medallón, y encontró una foto de Caleb y Maya abrazándose de una manera que ningún hermano y hermana debería. La vista desencadenó una ola de recuerdos enterrados. No había engañado a Caleb por simple impulso. Un día, había encontrado ese brazalete en la habitación de Maya. Lo abrió y descubrió la verdad sobre la relación incestuosa de Caleb con su hermano. Con el corazón roto y asqueada, se había vuelto hacia Nick en busca de consuelo, lo que llevó a su aventura. Su memoria de ese periodo era borrosa, nublada por las drogas, el alcohol y el trauma que siguió, pero ahora todo regresaba con una claridad cristalina, con una determinación renovada. Lydia tomó los documentos y el brazalete, girándose para salir de la habitación. ¿Qué estás haciendo?, exigió Caleb, levantándose. ¿A dónde vas con esos papeles? Lydia lo ignoró, caminando decididamente hacia la puerta principal. Caleb abandonó la casa de muñecas y la persiguió, dejando a Hazel sola con sus juguetes. Al llegar a su coche, Lydia sacó su teléfono y marcó el número de Nick. Pasó al buzón de voz, pero dejó un mensaje urgente. Nick, soy yo. Estoy en casa de Caleb con Hazel. Hay algo que debo decirte. Nick, necesitamos ayuda. Trae a la policía, por favor. Antes de que pudiera decir más, Caleb la alcanzó, arrancándole el teléfono de la mano, cortando la llamada y arrojándolo. ¿Qué crees que estás haciendo?, gruñó, su encanto desmoronándose para revelar la violencia debajo. Lydia intentó liberarse, apretando el brazalete y los documentos. Suéltame, Caleb. Su respuesta fue una bofetada tan fuerte que le partió el labio y la envió al suelo del camino de entrada. Mami, gritó Hazel desde la puerta, habiéndolos seguido. Hazel, vuelve adentro, gritó Lydia, con sangre goteando de su labio. Ve a tu cuarto. No es seguro. Pero Hazel se quedó congelada, con los ojos abiertos de terror. Caleb se cernió sobre Lydia, notando el brazalete en su mano. ¿Dónde encontraste eso?, exigió, su voz peligrosamente baja. Tú me engañaste primero, escupió Lydia, mostrando el medallón, con tu propia hermana. Y ahora, quieren quitarme a mi hija. Nunca. El rostro de Caleb se contorsionó de rabia. Arrancó el brazalete, rompiendo la cadena con fuerza. Lydia golpeó su rostro con la carpeta gruesa, pero era un arma ineficaz. Con un gruñido, Caleb la agarró por la garganta, sus dedos hundiéndose en la carne que casi había aplastado 5 años antes. No sabes nada,
siseó arrastrándola dentro, dejando a Hazel llorando en el porche. La llevó a la habitación, arrojándola sobre la cama y cerrando la puerta con llave. Mientras recuperaba el aliento, él la dominó, con los ojos desorbitados de furia. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Crees que puedes quitarme a mi hija? Lucharon, estrellándose contra el borde de la cama en un caos de miembros enredados y pánico crudo. Lidia arañó su brazo, intentando liberarse mientras Caleb la empujaba. Su agarre de hierro liberó un brazo y lanzó una patada salvaje a su espinilla, golpeándolo fuerte. Él gruñó de dolor, tropezando, y ella intentó escapar hacia la puerta, pero él agarró su tobillo y la hizo caer sobre la alfombra. El codo de Lidia golpeó el suelo, un dolor agudo recorriendo su brazo. Gritó, girándose justo a tiempo para ver a Caleb cernirse sobre ella, el rostro rojo, la respiración agitada. Luego, a lo lejos, sonó una sirena, cada vez más fuerte. Caleb se congeló, luego maldijo. «¿Llamaste a la policía?», la acusó, apretando su agarre en su garganta. Lidia arañó sus manos, luchando por respirar. «No», logró decir. «Nick debe haber recibido mi mensaje». Con un rugido furioso, Caleb tomó un viejo bate de béisbol apoyado contra la mesita de noche, un recuerdo de sus años universitarios. Lo levantó sobre su cabeza, con los ojos ardientes. «Espero que nunca veas a Hazel crecer», gruñó. Lo último que Lidia vio antes de que todo se volviera negro, fue el bate descendiendo hacia su cráneo y el odio ardiendo en los ojos de Caleb. El pitido constante de un monitor cardíaco trajo a Lidia de vuelta de la oscuridad. Parpadeó contra las luces fluorescentes, tomando conciencia poco a poco de la habitación de hospital estéril a su alrededor. Un dolor punzante latía en la parte trasera de su cabeza, intenso a pesar de los medicamentos. Cuando su conciencia regresó por completo, el miedo la atravesó. ¿Dónde estaba Hazel? Estaba a salvo. Una enfermera entró, notando sus ojos abiertos. «Está despierta», dijo con una sonrisa profesional. «¿Cómo se siente?» «Mi cabeza», murmuró Lidia, con la voz ronca. «Duele». «Es normal», respondió la enfermera, revisando los monitores. «Tiene una conmoción cerebral seria, pero estará bien». Anotó algo en su portapapeles. «Su esposo y su hija están esperando para verla, y unos oficiales de policía quisieran hablar con usted cuando esté». Un alivio inundó a Lidia al mencionar a Hazel. «Mi hija, está bien», aseguró la enfermera. «Una niña valiente, por lo que he oído». «Los hago pasar». Lidia asintió, haciendo una mueca de dolor. Minutos después, Nick entró, sosteniendo la mano de Hazel. La pequeña se soltó y corrió hacia la cama, cuidadosa de no moverla, como Nick Sheehan le había enseñado. «Mami, estás despierta», exclamó, su pequeño rostro iluminándose. «Tuve miedo cuando dormías tanto tiempo». «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», preguntó Lidia, acariciando el cabello de Hazel. «Unas 3 horas», respondió Nick, mezclando alivio y preocupación. «¿Cómo estás?» «Como si me hubieran golpeado con un bate de béisbol», bromeó débil y Lidia, antes de ponerse seria. «¿Qué pasó después de que perdí el conocimiento? ¿Cómo nos encontraron?» Nick acercó una silla a la cama y se sentó, tomando a Hazel en su regazo. «Nunca fui al hospital con mis padres. No dejaba de pensar en esa llamada en el campamento, en tu comportamiento extraño después. Cuando intenté llamarte sin éxito, comencé a preocuparme». Extendió la mano, y tomó la suya. «Pero fue Hazel quien te salvó. Después de que Caleb te atacó, ella llamó al 911, diciendo que su mami necesitaba ayuda». Lidia miró a Hazel, atónita. «¿Llamaste al 911, pequeña?» Hazel asintió, orgullosa. «Como me enseñaste. Usé el teléfono de la cocina cuando el hombre malo te lastimó. No quiero que sea mi papá»,
quiero a Nick. Las lágrimas brotaron en los ojos de Lidia ante la magnitud de la situación. Había estado a punto de perderlo todo, y la rapidez de mente de su hija la había salvado. Abrazó a Hazel, con la voz temblorosa. «Eres una niña tan inteligente y valiente», murmuró. «Y sí, pequeña, un solo papá Nick es más que suficiente para nosotras». La policía llegó justo cuando Caleb y Maya intentaban huir con Hazel. Continuó Nick. Ambos están bajo custodia ahora. Un golpe en la puerta los interrumpió. Dos oficiales entraron, saludando cortésmente a la familia. «Señora Harron», comenzó uno de ellos. «Estamos encantados de verla despierta. Soy el detective Wilson. Y este es el oficial García. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó hoy, si se siente capaz». Lidia asintió con cuidado, atenta a su cabeza dolorida. «Por supuesto. Aprendimos a Caleb Miller y Maya Miller mientras intentaban salir de la casa con su hija», explicó el detective Wilson. «Están bajo custodia, acusados de secuestro, agresión y retención ilegal. También localizamos la autocaravana usada en el campamento», añadió el oficial García. «Estaba abandonada en un almacén vacío a unas 10 millas del centro de Oak Ridge. Según las huellas de neumáticos y el tiempo, llegaron allí unos 30 minutos después de dejar el campamento con su hija. Ahí debieron cambiar a su coche familiar», dijo Lidia. «Las piezas encajando. Caleb siempre guardaba un Audi en el garaje. Probablemente abandonaron la autocaravana para evitar ser detectados». El detective Wilson asintió. «Eso encaja con nuestra teoría. Encontramos pertenencias de Hazel en la autocaravana. Un conejo de peluche y dibujos que hizo en el campamento». «Señor Conejo», exclamó Hazel. «Pensé que lo había perdido. Nos aseguraremos de que lo recuperes, pequeña», aseguró el oficial García con una sonrisa. El detective se volvió hacia Lidia. «Señora Harron, su esposo mencionó que el señor Miller la contactó en el campamento. ¿Puede contarnos sobre esa conversación?» Lidia respiró hondo, sabiendo lo que debía hacer. «En realidad, hay algo que debo decirles primero». Lanzó una mirada de disculpa a Nick. «Algo que debía haber dicho a todos hace mucho tiempo». Nick frunció el ceño, confundido. «Lidia, ¿de qué hablas?» «La razón por la que no denuncié a Caleb inmediatamente al verlo en esa foto», comenzó Lidia, con la voz temblorosa, «es que me estaba chantajeando y amenazando. Dijo que si iba a la policía, les contaría sobre mi pasado». Se volvió hacia los oficiales. «Hace 5 años, antes de casarme con Nick, robé unos $15,000 de la empresa donde trabajaba. Usé ese dinero para alimentar mi adicción y pagar deudas. Manipulé los libros contables, y empleados inocentes fueron despedidos por sospechas». Los oficiales intercambiaron una mirada. El detective Wilson comenzando a tomar notas. «Cuando Caleb fue a prisión por atacarme, no le dijo a la policía lo que había hecho. Decía que era por Hazel, para que no naciera con su madre en prisión. Pero ahora lo usa contra mí, para intentar quitármela». El rostro de Nick palideció. «Lidia, ¿por qué no me dijiste nada?» «Me daba vergüenza», admitió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Y tenía miedo de perderte a ti y a Hazel si sabías la verdad». Se volvió hacia los oficiales. «Entiendo que enfrentaré cargos por lo que hice. Estoy lista para asumir las consecuencias. Solo quiero saber que mi hija estará a salvo mientras no esté». Los oficiales hicieron preguntas más profundas sobre el desvío. Fechas, cantidades, métodos, tomando notas detalladas. «Enfrentará cargos por estos delitos», confirmó el detective Wilson. «Tendremos que coordinar con la División de Crímenes Financieros. Para su hija, será el Tribunal de Familia quien decida». «Si hay un testimonio de mi terapeuta sobre mi recuperación», preguntó Lidia con cautela, «el tribunal lo tomará en cuenta para la custodia». «Ciertamente se considerará»,
aseguró el detective. Si ha mantenido su sobriedad y mostrado una rehabilitación genuina, eso jugará a su favor. Lidia asintió, con una mezcla de alivio y ansiedad. Al menos, había esperanza. Después de que los oficiales se fueron, prometiendo volver al día siguiente para una declaración formal, Lidia se volvió hacia Nick, esperando ira o decepción, pero él la miraba con una mezcla compleja de emociones. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó de nuevo, con voz suave. Tenía tanto miedo de perderlos a ambos, admitió Lidia. Pensé que si sabías todo lo que había hecho, no querrías saber más de mí. Nick negó con la cabeza. Hemos pasado por tanto juntos, Lidia. Hemos luchado contra nuestros demonios lado a lado. ¿De verdad pensaste que te abandonaría por algo que pasó antes de nuestro matrimonio? No lo sé, murmuró Lidia. No podía soportar la idea de perderte a ti o a Hessel. Mami, intervino Hessel, con su pequeño rostro serio. ¿Te vas a ir? Lidia tragó saliva, mirando los ojos inocentes de su hija. Por un tiempo, pequeña, hice algo malo hace mucho, y ahora tengo que arreglarlo. ¿Volverás?, preguntó Hessel, con la voz temblorosa. Claro que volveré, prometió Lidia, apretando la mano de su hija. Y mientras tanto, te quedarás con papá Nick, la abuela y el abuelo. Ellos cuidarán bien de ti. Hessel lo pensó, luego preguntó, ¿y el otro hombre? ¿Sigue siendo mi papá? Lidia intercambió una mirada con Nick, antes de responder con cuidado. Caleb es tu padre biológico, sí, pero Nick es tu papá en todo lo que realmente importa. Te ama y cuida de ti todos los días. Hessel asintió, pareciendo satisfecha. Al ver a su hija acurrucarse contra Nick, una extraña paz invadió a Lidia a pesar de la incertidumbre de su futuro. Finalmente había enfrentado su pasado y dicho la verdad. Cualesquiera que fueran las consecuencias, las enfrentaría sabiendo que por fin estaba haciendo lo correcto. A veces, el amor significaba tomar decisiones difíciles. A veces, significaba sacrificar la propia libertad para asegurar la seguridad y el bienestar de su hija. Y a veces, significaba encontrar el coraje para ser honesta, sin importar el dolor de la verdad. Por primera vez en años, Lidia se sintió digna del amor de su hija, no porque fuera perfecta, lejos de eso, sino porque finalmente había encontrado la fuerza para ser honesta, asumir la responsabilidad, y poner las necesidades de Hessel por encima de sus propios miedos. Eso entendió, era ser madre.